Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a terminar su memoria? Bueno, pues hasta 8,000 millones, ¿no? Es decir, hasta un número muy, muy grande. Entonces, algo así como esto, ¿no? Entonces, pues ni modo, ¿no? Eso es la capacidad que tiene de bytes su memoria, ¿no? Entonces 8,000 millones más o menos, ¿no? Pensando en que en la memoria de su computadora sean 8 gigabytes, ¿no? Entonces, como les decía, cada byte dentro de la memoria pues va a estar, digamos, especificado o va a estar referenciado a través de algo que se conoce como dirección de memoria, ¿no? Por ahí también les había comentado que lo voy a dejar en dirección de memoria nada más, porque ya cuando ustedes vayan más adelante y lleven cursos como arquitectura de computador o microcontroladores, bueno, ahí les van a decir que no se trabaja con direcciones, digamos, lógicas o lineales, que es como se les llama, sino, físicas o lineales, que es como se les llama, sino van a trabajar con direcciones lógicas, ¿no? Pero bueno, ya verán ustedes ahí qué diferencia hay entre las direcciones de memoria, que hay lógicas, que hay físicas, que hay quién sabe qué cosas, ¿no? Por lo pronto para nosotros es un número la dirección, y ese número pues de alguna manera nos indica en qué posición de la memoria nosotros vamos a almacenar datos, o en qué posición de la memoria nosotros vamos a recuperar datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sería para nosotros una dirección de memoria, ¿no? La dirección 2, ¿sí? Si esa dirección 2 representa un tipo de dato de carácter, bueno, pues estaríamos pensando en que solamente se está ocupando un byte, ¿no? Pero si esa dirección de memoria nos representa un double, bueno, pues a lo mejor ese double ocupa 8 bytes, ¿no? O déjenme pensar que ocupa, pues 4 bytes, ¿no? Es decir, ocuparía en principio, pues todo esto, ¿no? Entonces eso es lo que ocuparía, digamos, un elemento de tipo double, ¿no? Si es que estamos pensando en 4 bytes. Si es entero, bueno, pues a lo mejor también ocupará 4 bytes, ¿no? Lo importante es esto, lo importante es que, digamos, cualquier elemento que nosotros querramos almacenar en la memoria, pues no solamente posee una dirección de memoria, sino también de alguna manera me indica cuántos bytes se está ocupando, ¿sí? Y eso de saber cuántos bytes se está ocupando, pues eso me lo dice el tipo asociado a cada uno de los elementos que yo quiero, a cada una de las variables que yo quiero almacenar, ¿no? Entonces recuerden, esto es muy importante. Cada variable, en este caso que tengamos dentro de la memoria, pues va a poseer, digamos, una dirección de memoria. Y no solo eso, también va a poseer, digamos, una longitud, en donde la longitud queda establecida por el tipo de dato que tiene asociado, ¿no? Si es un tipo carácter o byte, bueno, pues solamente se ocuparán 8 bits o un byte. Si es tipo double, bueno, ahí va a depender de la computadora, puede ocupar 4 bytes, puede ocupar 8 bytes. Si es entero, lo mismo, va a depender del tipo de la computadora. Pueden ser 2 bytes, pueden ser 4 bytes, pueden ser 8 bytes, ¿no? Entonces, eso es importante. Sin embargo, nosotros pues no trabajamos con las direcciones de memoria. Si nosotros programáramos en un lenguaje de muy bajo nivel, por ejemplo, el lenguaje ensamblador, que lo van a hacer más adelante, si nosotros programáramos en ensamblador, entonces sí sería necesario trabajar con las direcciones de memoria. Es decir, yo tendría que trabajar con estos números, ¿sí? En lugar de trabajar con identificadores, como lo hacen con un lenguaje de alto nivel, ¿no? Entonces, en un lenguaje de alto nivel nosotros no trabajamos con estos números. En realidad trabajamos, por ejemplo, con identificadores, ¿no? A lo mejor definiendo un tipo entero y yo le llamo X. Entonces, X, en este caso como identificador, de alguna manera, pues me oculta ciertos detalles. ¿Y cuáles son esos detalles? Bueno, pues me va a ocultar, para empezar, la dirección de memoria, ¿sí? Yo no me preocupo por qué dirección de memoria voy a estar utilizando, ¿no? Ya internamente el compilador, al momento de compilar mi programa, bueno, pues será pelotas con las direcciones, o él sabrá qué direcciones tendrá que manejar, ¿no? Yo nada más me hago bolas con la identificador X, ¿sale? Pero bueno, recuerden que el identificador X me oculta la dirección. ¿Qué otra cosa me oculta? También me oculta el tamaño, ¿sí? Es decir, su longitud. ¿Sí? De alguna manera, pues tampoco me preocupa por cuántos bytes va a utilizar esa famosa variable X o ese... lo único que necesito saber es que me va a permitir almacenar números, ¿no? ¿Cuántos? Bueno, pues quién sabe, tampoco de alguna manera me preocupo mucho por ello, a menos que sea un programa ya muy específico. Entonces sí tendría que investigar un poco acerca de qué es lo que puede almacenar y qué cosas no puede almacenar. Pero si se fijan, por lo pronto los programas que hemos hecho, bueno, pues no nos hemos preocupado por si esa variable X es suficiente o no es suficiente, ¿no? Entonces son dos aspectos que de alguna manera el lenguaje de alto nivel me oculta, ¿no? Me oculta la dirección de memoria
y también me oculta el cuántos bytes voy a utilizar, a menos que yo de alguna manera trate de saberlo, y recuerden que eso se puede hacer con sizeof, ¿no? Entonces por ahí creo que en algún momento se los mencioné, con sizeof yo puedo saber cuántos bytes ocupa esa variable X, ¿no? Y no solo eso, puedo utilizarlo para char, puedo utilizarlo para float, puedo utilizarlo para double, ¿no? Y de alguna manera me va a decir, oye, pues un entero ocupa 4 bytes, oye, un char ocupa 1 byte, oye, un float ocupa 4 bytes, oye, un double ocupa 8 bytes, ¿no? Pero nuevamente, este tipo de cosas en un lenguaje de alto nivel me oculta muchos detalles acerca de cómo se guardan las variables, acerca de cómo se manipulan las variables de forma interna en la computadora, ¿no? Ahora bien, sin embargo, va a haber ocasiones en las que es adecuado trabajar con las direcciones de memoria, ¿sí? Y es adecuado trabajar con las direcciones de memoria, por ejemplo, cuando estamos hablando de arreglos, o por ejemplo, cuando veamos el siguiente tema que es el de registros, o por ejemplo, cuando yo deseo solicitarle al sistema operativo un determinado bloque de memoria. ¿Por qué será necesario preguntarle o solicitarle al sistema operativo un bloque de memoria? Bueno, porque a lo mejor el usuario, bueno, estoy diseñando un programa en donde el usuario me va a indicar cuántos elementos son los que, por ejemplo, voy a capturar. Entonces, si ustedes recuerdan su programa de promedios, la solución que encontramos, digamos, una solución sencilla es, bueno, pues yo hago proceso, es decir, hago el cálculo del promedio mientras el usuario no me entregue el número 0. En el momento en que el usuario me da el número 0, bueno, pues hasta ahí termino, ¿no? Es decir, desconozco cuántos valores voy a estar almacenando, digamos, en un arreglo. Pero en este caso, si primero le pregunto al usuario, oye, ¿cuántos arreglos? ¿De qué tamaño es tu arreglo? Bueno, eso me va a permitir solicitarle al sistema operativo una determinada cantidad de memoria para poder almacenar todos los datos que el usuario en un determinado caso me entregue, ¿sí? Entonces, eso se le conoce como memoria dinámica. Entonces, para manejar memoria dinámica, es decir, para pedirle al sistema operativo que me ofrezca memoria para poder yo trabajar con ella, pues voy a requerir de trabajar con direcciones de memoria. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema operativo me va a decir, ok, te voy a entregar los bytes que tú necesitas y aquí está la dirección de memoria a partir de cuál inicia, ¿sí? A partir de cuál inicia ese bloque de memoria que me solicitaste, ¿no? Entonces, digamos que ese es otro aspecto importante que podremos utilizar, ¿no? Ahora bien, recuerden que aquí les hablé que digamos que estas variables o este identificador como tal me oculta dos cosas, la dirección y la longitud, y que la longitud está casada con el tipo de dato del que se trata, ¿sale? Entonces, si la longitud vale 1, quiere decir que estamos hablando de un char. Si la longitud vale 4, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando de un double o de un float. Y si la longitud vale 8, bueno, pues a lo mejor es un double, ¿no? Entonces, recuerden que son de alguna manera como que propiedades que de alguna forma me oculta el lenguaje de alto nivel, ¿no? Ahora bien, ¿cómo trabajo yo con direcciones de memoria? Bueno, pues con direcciones de memoria, básicamente una dirección de memoria es un número, no es otra cosa más que un número. Y si se fijan, es un número casi de tipo entero, ¿sale? Entonces, yo pudiera declarar variables enteras, digamos, ¿sí? Para poder guardar direcciones de memoria. Recuerden que una dirección de memoria nosotros la recuperamos con el símbolo ampersand. Entonces, ampersand y la variable lo que hace es recuperar u ofrecerme o darme la dirección de memoria que de alguna manera me oculta la variable X, ¿no? Ahora bien, sin embargo, ya dijimos que pues no es la única propiedad que, digamos, almacena la variable X. Otra de sus propiedades es, digamos, la longitud o el número de bytes que está direccionando, ¿no? Entonces, si yo hago esto, se pierde esa cualidad, ¿no? Es decir, si yo hago P igual a ampersand X, pues pierdo esa noción de, ok, tengo la dirección de memoria, pero desconozco cuántos bytes están asociados a esa dirección de memoria. Bueno, pues para no perder esa noción, no se declaran variables de tipo entero, sino se declaran apuntadores, digamos, ¿sí? O variables que van a guardar direcciones asociados al tipo, ¿sí? Asociados al tipo de la dirección que están, digamos, de alguna manera apuntando o direccionando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de apuntadores tipo entero, pues esta sería la manera de indicarle que va a recibir una dirección de memoria que está asociada a un apuntador tipo entero, ¿no? Si yo hago char asterisco Q, sería lo mismo, un apuntador, pero que está asociado a una dirección de memoria en donde solamente se guarda un byte, ¿no? Lo mismo sucedería con float. Muchas gracias.
o con double, ¿no? Entonces, ni modo, tendremos que declarar apuntadores dependiendo del tipo que tengamos asociado, ¿no? ¿Y por qué se hace eso nuevamente? Bueno, pues para saber cuántos bytes, ¿sale?, están asociados a esa dirección de memoria, ¿sale? ¿Sí? De esta manera yo ya sé que Q carga una dirección, un número cualquiera, perfecto, pero esa dirección apunta a un byte. De esta manera yo ya sé que S carga un número cualquiera que representa una dirección de memoria, ¿sí?, pero que esa dirección de memoria tiene pegados o tiene asociados, digamos, 4 bytes, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería un byte. Aquí serían 4 bytes. Y por ejemplo, T es un apuntador. Ya sabemos que almacena un número cualquiera. Bueno, no es un número cualquiera, es una dirección de memoria, pero es un número. Pero al ser tipo double, por default o ya de entrada sé que esa dirección de memoria tiene asociados, por ejemplo, 8 bytes, ¿no? De ahí que sea muy importante esto, ¿no? No sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta, dudas. Entonces estoy más o menos recapitulando lo que vimos la clase pasada. Y para recuperar el dato que tenemos, digamos, almacenado esa dirección de memoria, pues utilizamos asterisco Q, o asterisco S, o asterisco T, ¿no? Entonces, déjeme plantear un ejemplo, tal vez eso aclare muchas cosas. Entonces, déjeme plantear un ejemplo. ¿Sí? Y la idea va a ser diseñar un programa que capture n números. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo hiciéramos, digamos, como previamente lo hemos visto, pues yo les hubiera dicho, bueno, pues que coloquen un arreglo de tamaño muy muy grande, ¿sale? Y que le pregunten al usuario por ese tamaño n, pero nos vamos a asegurar que ese tamaño n no exceda el tamaño de ese arreglo que ustedes definieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en que queremos capturar un arreglo de tipo entero, ¿sí? Pero yo desconozco cuántos números me va a entregar el usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues el usuario me va a entregar n, pero ¿cuánto vale n? Pues quién sabe, solamente el usuario lo conoce, ¿sí? Entonces la solución sería ponerle aquí un numerote muy grande, 10,000 por ejemplo, ¿sí? Y por aquí en algún momento, una vez que el usuario me da el número n, pues por aquí en algún momento, pues preguntar si n pues es menor a ese número, ¿no? Porque de otra forma no voy a poder capturar más de 10,000 números, ¿no? Y si se cumple, bueno, pues aquí empiezo la captura. Pero si no se cumple, bueno, pues por acá pondré un mensaje de error, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el usuario me va a entregar más de 10,000 números y no tengo la capacidad para poder almacenar esos 10,000 números, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como una asignación estática. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, muchos de los parámetros, o la mayoría de los parámetros, o todos los parámetros están fijos. Todos los parámetros referentes a la memoria están fijos, ¿sí? Tengo un arreglo de tamaño fijo, ¿sí? Y ni modo, tengo que trabajar nada más con ese arreglo, ¿no? Y tengo que esperar que el usuario no dé una mayor cantidad de los elementos que yo puedo almacenar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también puedo pasar a un modo estático, perdón, a un modo dinámico. ¿Sí? ¿Y qué es un modo dinámico? Bueno, pues en este caso, para empezar, voy a requerir de un apuntador. Déjenme seguirle llamando X, ¿sí? Entonces, en lugar de un arreglo, ¿sí? Recuerden que un arreglo aquí también de alguna manera está oculta una dirección de memoria, de alguna manera también está oculta la longitud, ¿sí? No, yo no me estoy peleando por eso, ¿sí? Pero bueno, sí tengo que, digamos, de alguna manera a obligar que esto se satisfaga, si no voy a estar en un problema, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí tengo oculta una dirección de memoria y también tengo oculta, digamos, la longitud. Yo ya sé que si multiplico 10,000 por 4, eso me va a dar 40,000 y esa sería mi longitud, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está oculta, ¿no? Entonces déjenme hacerlo dinámico. ¿Dinámico qué significa? Dinámico significa que necesito un apuntador. ¿Por qué? Porque le voy a solicitar al sistema operativo un bloque de memoria para poder guardar esa información que el usuario me va a proporcionar,
¿sí? Ahora, la pregunta es, oye, ¿y la longitud ahí cómo le hacemos? Porque nada más me hablas de la dirección de memoria. Bueno, no nos preocupamos tanto, como el usuario me va a dar n, por lo tanto yo ya conozco su longitud. Entonces ya tengo todo, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme declarar otra variable de tipo n, que es donde voy a almacenar los datos, y voy a pedir memoria. ¿Cómo solicito memoria? Para memoria utilizo la función malloc. ¿Y qué lleva la función malloc? Aquí lleva el número de bytes. Esos bytes que en principio ya conocemos, ¿sí? ¿Cuántos bytes van a ser? Bueno, yo ya sé que van a ser n. Claro. ¿N por qué? Va a depender de cada longitud del tipo que nosotros estemos utilizando. Bueno, pero eso sí lo conocemos. Hacemos uso de la función sizeOf. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Oye, quiero n elementos, ¿sí?, de longitud entero. Entonces eso me va a obligar, bueno, eso le va a decir al sistema operativo a apartarme un bloque de memoria de esta longitud. ¿Ok? ¿Qué me va a entregar malloc? Una dirección de memoria. ¿Y en dónde almaceno esa dirección de memoria? Bueno, pues en la variable x que previamente ya había definido, ¿sí? Oye, ¿y siempre el sistema operativo tendrá espacio para darme ese bloque de memoria? En principio sí, pero también es posible que no tenga espacio para darte el bloque de memoria, es decir, que no posee el bloque de memoria que tú le estás pidiendo. Entonces, si x es igual a 0, ¿sí?, quiere decir entonces que no me dio el bloque de memoria, que no tiene memoria o no tiene bloque para darme. Entonces, en este caso, no hay memoria. En otro caso, sí hay memoria. Déjenme llevar esto entonces a un programa para, digamos, aterrizar ya un poco mejor esto. Por acá está el famoso Delme. Déjenme quitar todo esto. Entonces, recordemos que queremos hacer un programa en donde vamos a almacenar cierta cantidad de bytes, cierta cantidad de elementos. En este caso, esos elementos van a ser de tipo entero, ¿sí? ¿Cuántos elementos van a ser? Pues en principio lo desconozco. El usuario es el único que conoce cuántos elementos me va a ofrecer, ¿sí? Entonces, ya dijimos que requerimos utilizar apuntadores. ¿Por qué necesitamos utilizar apuntadores? Bueno, porque voy a solicitarle memoria al sistema operativo en función de lo que el usuario me diga, ¿sí? Y el sistema operativo lo que me va a entregar es una dirección de memoria, ¿no? Entonces, como vamos a utilizar, como el sistema operativo me da una dirección de memoria, necesito un apuntador para poder guardar esa dirección de memoria. Entonces, necesito una variable n, que es la que va a almacenar el número de elementos que me va a dar el usuario. Entonces, no sé, ¿cuántos datos? Entonces aquí, digamos, pregunto. Entonces, aquí es interesante porque scanf no requiere el valor de n, sino requiere la dirección de n para ir a esa dirección y guardar el dato que el usuario me va a dar, ¿sale? Entonces, hay otro de los motivos por los cuales voy a utilizar apuntadores, ¿sí? Entonces, y después ya habíamos dicho que le vamos a pedir memoria al sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos? N. ¿De qué tipo? Aunque más que de qué tipo es cuántos bytes ocupa esos tipos que tú necesitas. Entonces, sizeOf int, ¿sale? Entonces, nuevamente, ¿requiero almacenar variables de tipo entero? Sí. ¿Cuánto mide cada variable de tipo entero? Bueno, sizeOf nos los va a decir. ¿Cuántos de esos elementos necesitas? Pues n, ¿sale? Entonces, de esta manera yo estaría pidiendo un bloque de memoria para almacenar esos n elementos de tipo entero. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Y qué sucede si p es igual a 0? Bueno, pues si p es igual a 0, quiere decir que hay un error, ¿sí? No hay memoria. Entonces, ni modo, tendré que informárselo al usuario. ¿Y qué sucede si p no es 0?
pues si P no es 0, pues todo va bien, porque entonces sí hay memoria y me entregó la dirección de un bloque de memoria que voy a utilizar, ¿no? Entonces déjeme correrlo. Entonces no puso ningún error. ¿Cuántos datos? Déjeme darle 100. Y me dice que sí hay memoria. Que sí hay un bloque de memoria, ¿sí? En donde cabrán 100 elementos de tipo entero, ¿sí? Déjeme correr otra vez. Déjeme pedirle un número grande a ver qué hace. Y me dice que sí hay memoria. No sé cuántos le puse. 100 millones. Quiere decir que sí puedo almacenar 100 millones de elementos de tipo entero. Vamos a darle un número mucho más grande. Bien, ¿y tú? Déjenme ver qué pasa con eso. Oye, y me dice que sigue habiendo memoria, ¿no? Y creo que le di... como 800 millones, ¿no? Es que entonces parece que pues tengo mucha memoria en esta maquinita, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una manera, digamos, dinámica, ¿sí? De hecho, esto es asignación de memoria dinámica. Es una manera dinámica de solicitarle memoria al sistema operativo en función de los requerimientos que el usuario tenga o en función de los requerimientos de mi programa durante su ejecución, ¿sale? Ya nada más para terminar con este punto, es importante hacer lo siguiente. Ya pedí memoria al sistema operativo, ahora es importante liberarla. Y para liberarla utilizamos la función free. ¿Derecho al candadito? ¿Sí? ¿Utilicé P? Sí, utilicé P. ¿Sí? Entonces, aquí solicito, verifico si me fue otorgado, ya terminé de usarlo, aquí lo libero. No sé si tengan... Entonces, nuevamente, la idea de la memoria dinámica o la idea de esta asignación dinámica es la de solicitar memoria al sistema operativo, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar de forma estática, pero como en principio desconozco cuánta memoria se va a utilizar, pues la única opción que tengo es solicitar la mayor cantidad de memoria posible, esperando que el usuario no consuma todo ese máximo de memoria que yo de alguna manera pedí de forma estática, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otro mecanismo que es, digamos, dinámico, en donde primero espero a que el usuario me diga qué cantidad de memoria voy a utilizar, o espero a que, por ejemplo, allí en algún punto del programa me entere yo de qué cantidad de memoria voy a utilizar, para después hacerle la solicitud al sistema operativo, ¿sí? Para hacerle una solicitud de memoria o de un bloque de memoria al sistema operativo, tengo yo que utilizar la función malloc, ¿sí? ¿Qué es lo que regresa malloc? Bueno, lo que regresa malloc es una dirección de memoria. Es la dirección de memoria a partir de la cual inicia, ¿sale?, el bloque de memoria que yo solicité. Recuerden que los bloques de memoria, o en este caso, digamos, las variables que voy a almacenar en la memoria, pues poseen dos características: la dirección de inicio y la longitud, ¿sale? Dos características o dos propiedades que están ocultas al momento de que yo, pues, declare la variable, que están ocultas en ese identificador que yo he declarado, ¿no? Pero bueno, ni modo, aquí tendremos que preocuparnos ahora sí por esas dos propiedades. Entonces, malloc me regresa la dirección de memoria, pero hace falta una cosa más, hace falta la longitud. Bueno, como argumento a malloc yo le tengo que proporcionar la longitud en bytes, ¿sale? Entonces, yo aquí estoy pidiendo n enteros, o voy a almacenar, o voy a capturar, o requiero almacenar n enteros. Sin embargo, cada entero no ocupa un byte. Si cada entero ocupara un byte como lo es el char, bueno, pues yo tendría que dejarlo hasta aquí, ¿sale? Le digo a malloc n. Pero yo sé que cada entero consume cierta cantidad de bytes. ¿Cuántos? Pues no lo sé, pero quien sí lo sabe es sizeof int. Entonces, si multiplico n por sizeof int, lo que tengo entonces es la cantidad de bytes que consume, o bueno, que tendría un bloque de memoria de n enteros, ¿sí? Si es exitosa la solicitud, me va a regresar un valor diferente 0, es decir, P sería diferente de 0. Pero si es un fracaso, si no es exitosa la solicitud, entonces P valdría 0. ¿Qué significa eso? Bueno, pues básicamente significa que no hay memoria, no hay un bloque de memoria adecuado
para satisfacer esa solicitud, ese requerimiento. Bueno, ya quedó. ¿Sí? Nada más Entonces, por- una vez que pues, si el bloque me fue concedido de forma exitosa, bueno, pues ya puedo trabajar con él, ya puedo rellenarlo de números, ya puedo hacer lo que a mí, pues bueno, lo que yo necesite. Y una vez que termine yo de manejar ese bloque o de manipular ese bloque, tengo que liberarlo. Es decir, tengo que decirle al sistema operativo, oye, ya dejé de usar el bloque, ya no lo necesito, tenlo por si algún otro programa lo necesita o quiere usar memoria, ¿no? Y una vez que yo lo libero con free, ya no puedo volverlo a utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ya pedí un bloque de memoria de tamaño N, pues déjeme utilizarlo, ¿no? Selecciona tantito el remote Nielsen. Y dale propiedades. Tiene que ser menor a N. Y déjeme rellenarlo con números, hacia cualquier número, ¿no? Entonces, o sea, y ya P. después, si Y ahorita les explico esta notación. Empieza a hacer lo mismo, regrésate a entonces, si se fijan, voy a tomar el arreglo que acabo de solicitar. Y ojo con la palabra arreglo, que acabo de solicitar de tamaño N. ¿Sí? Y cada entrada de ese arreglo le voy a asignar pues un índice. Entonces, es lo único que voy a hacer, ¿no? Entonces déjeme correrlo. Déjeme ponerle 100. Si hay memoria ya lo hizo. No muestra nada porque no imprimió nada. No le puse que imprimiera algo, ¿no? Pero creó el arreglo. A cada entrada le asignó su propio índice. Y terminó. Y listo. Ya terminó el programa. Terminó de ejecutarse. No sé si esto es un poquito más. Entonces ahora voy a hacer que imprima el contenido. Print. Déjeme dejar un espacio en blanco nada más. Entonces, relleno el arreglo que acabo, digamos, de crear, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Lo relleno con su propio índice, cada elemento lo relleno o le asigno su propio índice. Como les digo nuevamente, ya ustedes lo rellenarán con lo que corresponda. A lo mejor le va a decir al usuario, bueno, pues ya me pediste N, ahora llena ese arreglo con los valores que tú necesitas, ¿sí? O bueno, ya dependerá de lo que ustedes estén resolviendo. Entonces déjenme darle F11. Marcó un error. Print, ya. Entonces ahí está print, deje darle F11. Entonces, ¿cuántos datos? Déjeme ponerle 100. Y bueno, ahí me puso los 100 datos, ¿no? Rellenando, bueno, colocando desde el 0 hasta el 99, ¿no? Eso fue lo que hizo de alguna manera. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo aquí me equivoco? En lugar de decirle N, ya sabemos que son elementos. ¿Qué parece si a lo mejor yo me equivoco y en lugar de decirle N, a lo mejor le pongo, no sé, 1000, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Yo ya sé que son N, pero bueno, ni modo, me equivoqué. Y nada más voy a guardar 10, ¿no? Entonces, fíjense que me dice que sí hay memoria, pero no imprimió nada, ¿no? O sea, yo al menos me hubiera gustado ver que imprime los 10, ¿no? Los 10 que yo le coloqué, pero si se fijan, no sucedió absolutamente nada. No manejó un mensaje de error, no dijo, oye, aquí está mal, no dijo absolutamente nada. ¿Cómo sé que hay un error? Bueno, sé que hay un error porque no siguió con la ejecución, ¿sí? No continuó con la ejecución, no obtuve la salida que yo hubiera esperado, ¿no? Entonces, aquí hay un error. ¿Por qué hay un error? Bueno, yo pedí 10 bytes, yo pedí 10 elementos de tipo entero, ¿sí? Y digamos que aquí me equivoqué, en lugar de decirle, oye, pues son 10 con la variable n, pues yo aquí me excedí, le puse 1000. Quiere decir que de ese arreglo de 10 elementos que el sistema operativo me dio, ¿sí? Yo no solamente sobreescribí los 10 elementos que me dieron, sino sobreescribí hasta 1000 elementos, ¿sí? Ahí lo que sucedió, bueno, lo que va a ocurrir es un fallo de segmento. Es decir, estás utilizando más memoria de la que el sistema operativo te otorgó. Por desgracia, este compilador, o bueno, este programa, no te informa del error, simplemente ya no hace nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Si ven que su programa no hace nada, bueno, caray, espérame tantito. Entonces creo que el problema está en que yo estoy accediendo a localidades de memoria, es decir, escribiendo en localidades de memoria que no me corresponden, ¿sí? Ahora, déjenme hacerlo bien, déjenme ponerle aquí N. Y en donde me voy a equivocar no es al momento de guardar, sino es al momento de imprimir. Déjenme ver qué pasa ahí. Porque a lo mejor el problema es cuando guardo, ¿no? Y tal vez no haya problema cuando leo, ¿no? Cuando recupero datos. Entonces déjeme darle F11, déjeme darle otra vez 10 y ejecutarlo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí no hubo problema. Podemos decir entre comillas que leyó correctamente, ¿no?
acá están los primeros 10 números que yo había de alguna manera dicho, es decir, guarda 10 elementos, y por acá empezó a poner cosas raras, ¿no? ¿Por qué empezó a poner cosas raras? Bueno, se siguió leyendo el arreglo, ¿sí? Ojo, esta región ya no me pertenece. ¿A quién pertenece esa región? Bueno, quién sabe, pero parece ser que, pues, ni modo, ahí hay datos, ¿no? Números hay grandes, números chicos, ceros, no sé. Pero ojo, esa región de memoria yo la pude leer, pero es una región de memoria en la cual yo no puedo escribir, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los tamaños o las direcciones de memoria que yo vaya a utilizar o a emplear. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto. Con variables de tipo, por ejemplo, char, ¿no? Es decir, ahora voy a almacenar caracteres, digamos, ¿sí? Pero si son de tipo char, ya no es necesario que yo ponga size of char, porque ya sabemos que cada char ocupa un byte. Pero bueno, vamos a seguir, digamos, la norma y vamos a ponerlo. No pasa nada, ¿sale? Entonces, si yo lo ejecuto, pues va a ser su trabajo, ¿no? Entonces déjenme ponerle 100. Y ahí están los 100 elementos de tipo char, ¿no? Lo mismo puedo hacer con float. Bueno, déjenme ponerle double, ¿no? Pero aquí hay que asegurarme de que este sea double. Déjenme ponerle 1000. Y ahí están los 1000 elementos de tipo double. Ahora, si se fijan ustedes, pues aquí alguien va a decir, oye, pero ¿por qué puso ceros? ¿Que no se supone que iba a poner el índice correspondiente a la entrada? ¿No? Bueno, el problema es que aquí, pues digamos, abusé, ¿no? Aquí en lugar de ponerle un número double, lo que tengo aquí es un entero, ¿vale? Déjame ponerle, por ejemplo, el número 2.5, a ver si lo hace así. Déjame ponerle 1000. Y sigue poniendo 0. Ah, perdón, es que aquí también me equivoqué. Debe ser %LF, ¿sí? Entonces ahora sí, F0, F11. Le pongo 1000. Y bueno, ahí están los 2.5 que yo había puesto, ¿no? Entonces déjeme ponerle aquí y regresar al programa como estaba antes, ¿no? Déjeme ponerle 100 nada más. Y bueno, ahí están los datos de tipo double, ¿no? Hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? Aquí, luego a veces uno supone que esto es correcto y en algunos compiladores sí es correcto, pero en otros compiladores puede ser incorrecto, ¿no? Es decir, el que tú asignes a una variable tipo double, el que le asignes, pues, digamos, o lo iguales a una variable tipo entero, ¿no? Aquí, pues bueno, no me marcó ningún error, ¿sí? Pero no significa que eso sea correcto, ¿no? Aquí en todo caso tendríamos que hacer un cast, ¿no? Es decir, convertir este entero a un double y ahora sí, asignarlo a un tipo doble, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de esto, ¿no? Entonces, ni modo, este es un esquema de memoria dinámica, ¿sí? Así es como se utiliza, así es como se emplea, ¿vale? Puedo pedir bloques de memoria tan grandes como memoria tenga en el sistema. Va a haber ocasiones en las que no posee yo tanta memoria y ni modo, el sistema me va a decir, oye, no hay memoria, ¿no? Si tú no liberas P, tú puedes utilizarlo dentro de tu programa tantas veces tú lo necesites, ¿no? No pasa absolutamente nada. Ahora, suponte que no lo liberas si tu programa termina. En principio tampoco pasa nada, pero es mejor asegurarse de liberar los recursos, ¿no? ¿Por qué hay que liberar los recursos? Porque recuerda que tu sistema operativo no nada más está ejecutando un solo proceso, ¿no? Está ejecutando quién sabe cuántos procesos. O sea, un montón, ¿no? Por ejemplo, si ustedes le dan aquí en el administrador de tareas, pues van a ver de este lado un montón de programas, ¿no? Todos esos programas de alguna manera están ejecutándose dentro de mi máquina. ¿Cuántos hay? Pues no lo sé, a lo mejor como 500, a lo mejor como 300, a lo mejor 100, son muchísimos. Entonces todos ellos de alguna manera están compartiendo los recursos de la computadora. ¿Cuáles son los dos recursos principales? Procesador y memoria. Entonces, si tú solicitas memoria y no la usas, es un recurso que le estás quitando a otro proceso que a lo mejor sí lo necesita. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, pues que tu sistema se alente, ¿no? Esas podrían ser las consecuencias. Entonces, lo mejor es pides, usas, ya no usas, libera, ¿sí? Eso, digamos, es lo más adecuado cuando estás programando ya
pues digamos, cuando estás programando una computadora, ¿no? Y tu programa de alguna manera consume muchos recursos, bueno, pues lo mejor es úsalos y libéralos, ¿no? Para que no estén ahí, digamos, vamos, para que no prives del recurso algún otro programa, algún otro proceso. No sé si hay alguna otra pregunta, dudas. Ok, ahora bien, si se fijan, en este caso particular, pues de alguna manera... antes de que se me olvide, es cierto. Entonces, pues es importante esa parte, ¿no? Yo aquí este apuntador lo manejé como si fuera un arreglo lineal, y nuevamente, ¿no? Un arreglo en el fondo es como una especie de apuntador, ¿sí? ¿Que a dónde apunta? Bueno, pues apunta un bloque de memoria, ¿no? Entonces, de ahí que yo haya usado la misma notación para los arreglos, ¿no? Aquí, de alguna manera, nuevamente, pedí un arreglo de tamaño n, ¿no? Otra notación que es adecuada es la siguiente. Asterisco P más I igual a, pues, lo mismo que tenemos acá, ¿no? Esta es otra notación adecuada, ¿no? Entonces, ojo nuevamente, esta y esta de abajo son notaciones equivalentes en lenguaje C para poder acceder a cada uno de los elementos, en este caso indizados o direccionados por el índice I, ¿sí? Del bloque de memoria que yo solicité, ¿no? Entonces, nada más para no quedarnos con la duda, pues déjeme correrlo. Ya sabemos que le vamos a poner 100, bueno, sí, 100. Y bueno, ahí está, ¿no? Se rellenaron de forma adecuada, ¿no? Entonces son digamos, dos notaciones o dos maneras de acceder a cada uno de los elementos de mi arreglo o de mi bloque de memoria, ¿sale? Y regresando con esto, bueno, noten que yo dije arreglo, ¿no? Entonces una pregunta interesante sería, oye, ¿cómo le hacemos para una matriz, ¿no? O sea, ahí ¿qué tengo que hacer para poder... yo no voy a trabajar con arreglos, voy a trabajar con matrices, entonces ¿cómo le hago para solicitarle al sistema una matriz? Entonces, déjenme pensar en un pequeño programita, en donde este programita al usuario le voy a preguntar sobre el tamaño de la matriz, ¿sí? Y déjenme hacer, digamos, la práctica, creo 3 era, uno de los problemas en donde, pues si la suma de los índices es par, bueno, meto el número 2, y si la suma de los índices es impar, bueno, meto el número 10. Entonces déjenme hacerlo así, pero lo voy a hacer de forma dinámica, no de forma estática, ¿sale? Entonces déjame borrar todo esto. Hasta acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué le voy a pedir al usuario? Al usuario le voy a pedir dos variables. Bueno, le voy a pedir dos datos, ¿sí? N y M. Entonces el usuario me va a dar el tamaño de la matriz, ¿sí? Voy a utilizar un arreglo de enteros, ¿sí? O bueno, voy a utilizar una matriz de enteros, ¿sí? Que de alguna manera va a estar, digamos, direccionada por el apuntador P. Como necesito una matriz, bueno, como voy a trabajar con una matriz, pues en realidad necesito yo de dos índices, de mi índice I y de mi índice J, ¿no? Entonces el primer paso, pues será preguntarle al usuario por el tamaño de la matriz, ¿no? Entonces, digamos, dame N, y por acá lo guardo, ¿no? Recuerden que se tiene que pasar la dirección, porque si no le pongo ampersand, lo que significaría es que a scanf le estoy pasando el contenido, ¿sale? De n, es decir, el valor n. En cambio, si le pongo ampersand n, lo que le estoy diciendo, ahí te va la dirección, para que ahí en esa dirección me coloques el dato que capturaste, ¿no? Entonces, ahora dame m. Y de alguna manera yo ahí ya capturé las longitudes o el tamaño de la matriz que voy a necesitar. Yo ya sé que en este caso sería una matriz de n por m, ¿no? Entonces, P será igual a malloc. Es decir, voy a pedir memoria. ¿Cuántos bytes necesito? Bueno, necesito n por m, ¿sí? Ese sería el tamaño de la matriz. ¿Y de qué tamaño es cada elemento? Bueno, pues ya sabemos que cada elemento es de tamaño entero, ¿no?
Entonces ahí ya estoy, digamos, de alguna manera indicándole cuántos bytes voy a necesitar para guardar mi matriz. Ojo, me va a entregar un arreglo lineal, ¿eh? Malloc siempre entrega un arreglo lineal, o si lo quieren ver de esta manera, Malloc siempre entrega un apuntador a un arreglo lineal del tipo que, pues ni modo, del tipo que se necesite, ¿no? En este caso, de alguna manera, de alguna manera definido por ese size of in, ¿no? Entonces siempre me va a entregar un arreglo lineal, digamos que esa es la moraleja, ¿no? No me va a entregar una matriz. Entonces si se fijan, aquí me va a entregar un arreglo lineal de n por n elementos de tipo entero, ¿no? Eso es lo que me está entregando Malloc. Siempre debemos preguntarnos si hay memoria. Entonces no hay memoria. En caso contrario, bueno, pues continuamos, ¿no? ¿Sí? En caso contrario, continuaremos, ¿no? Y bueno, ya sabemos que tenemos que liberar, ¿no? El bloque de memoria que de alguna manera se solicitó. Hay que liberarlo, eso es importante, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya tenemos nuestro bloque de memoria, ¿sí? Pero nuevamente recuerden que ese bloque pues, es un arreglo lineal. Yo tengo que convertirlo a una matriz. Y por ahí de alguna manera pues ya sabemos cómo mapear arreglos a matrices. Ni modo, eso lo tendremos que hacer cuando nosotros utilicemos memoria dinámica, ¿no? ¿No existe alguna otra forma? Sí existe alguna otra forma, pero bueno, no lo vamos a ver por el momento porque esa forma involucra apuntadores dobles, ¿sí? Ni modo, por lo pronto nos conformamos con arreglos lineales y a través por ahí de un mapeo vamos a poder convertir ese arreglo lineal a una matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago ahora para recorrer ese arreglo y verlo como si fuera una matriz? Bueno, ya sabemos que para recorrer una matriz necesitamos de 2 ciclos, ¿no? Y estos deben de estar anidados. Sí, gracias. Faltó un 0 aquí en el if. Gracias. Después vamos a necesitar dos, ya habíamos dicho dos ciclos, ¿no? Uno que recorra hasta n y otro que recorra hasta j. Entonces recuerden que n básicamente me estaría contando los renglones y m me estaría contando las columnas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos aquí? Déjenme utilizar la última anotación que vimos, es decir, la de asterisco p, ¿sí? Y tengo que sumarle el índice. ¿Pero qué índice debo de sumar aquí? Bueno, recuerden que el índice que debo de sumar aquí sería el mapeo que de alguna manera ya vimos. Es decir, ese mapeo en el cual me dice multiplica los renglones, ¿sí? En este caso dados por i, por el número de elementos que hay en las columnas, que en este caso es m. Y suma j, ¿vale? Es decir, suma la posición j del renglón en el que estás parado, ¿no? Y le vamos a asignar... bueno, habíamos dicho que si la suma, si i más j es par, ¿sale? ¿Cómo hacemos o cómo determinamos si es par? Bueno, ya sabemos que podemos aplicar módulo, ¿sí? Módulo con 2. Entonces, si es par, ¿sí? Esta operación o esta expresión me va a regresar a un 0. Si es impar, esa expresión o esa operación me va a regresar un 1. Quiere decir entonces que si esa cosa me regresa un 0, será falso. Quiere decir entonces que si esa cosa me regresa un 1, será verdadero, ¿no? Entonces, si es un 1, por lo tanto es impar, y dijimos que le íbamos a asignar el número 10. Si es falso, por lo tanto es par, y dijimos que le íbamos a asignar el número 2. ¿Sí? Y listo, ese sería básicamente mi programa, el de la matriz, el que de alguna manera va a rellenar esa matriz con números, en este caso con el 2 o con el 10, dependiendo de qué cosa. Bueno, pues si los índices son par, la suma de los índices es par, pues me va a regresar un 2. Si la suma de los índices es impar, bueno, pues le va a colocar un 10, ¿no? Y finalmente, o como último paso, pues conviene imprimir la matriz, bueno, para ver si está trabajando esto bien o a lo mejor está trabajando mal, ¿no? Entonces, en lugar de poner un if, lo que voy a poner es un print, ¿no? Entonces vamos a imprimir por %d. Vamos a dejar un espacio en blanco. Déjeme copiar esto para no
estar escribiendo. ¿Sí? Y listo, ahí estaría colocando el número. Y déjeme ponerle un enter, ¿no? Para que pues se vea bien la matriz, ¿no? Para que se refleje de manera correcta la matriz, ¿no? Y déjeme ponerle aquí un 2 para que, bueno, todos los números que coloque pues ocupen dos espacios, ¿no? Dos lugares, por llamarlo de alguna manera. Entonces déjeme correrlo si es que no me equivoqué. Entonces me pide n, déjeme ponerle 5. Me pide m, déjeme ponerle pues también 5, ¿no? Y entonces ahí está la matriz, ¿no? Colocando 2 en donde la suma es par, colocando 10 en donde la suma es impar, ¿no? Y bueno, no necesariamente tiene por qué ser una matriz cuadrada, ¿no? Puede ser una matriz de 5 por 10, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, 5 renglones, 10 columnas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la manera, digamos, ni modo tengo que hacer mapeos para convertir ese arreglo lineal que me ofrece Malloc. Tengo que hacer mapeos para convertir ese arreglo lineal en una matriz o en un arreglo de 2 o más dimensiones, ¿no? Eso es lo que yo tendría que hacer. No sé si tengan alguna duda. Entonces, Sí, es para el drop. aquí el problema es que Malloc me regresa un arreglo lineal, ni modo. Y si quieres tú trabajar, por ejemplo, con arreglos de 2 dimensiones, digamos que ese arreglo lineal tú lo vas a tener que mapear a un arreglo de 2 dimensiones y eso se logra a través por ahí de alguna expresión, a través de ahí de alguna ecuación. Y la ecuación es la siguiente. Tendrías que multiplicar a i, que en este caso es el renglón en el que estás parado, por el número de elementos que existen en la columna y sumarle j, ¿no? Entonces, déjame ponerlo de manera gráfica. Tal vez eso quede mejor, ¿sale? Entonces, déjame poner por acá una matriz. ¿Sí? Recuerda que en los renglones nos movemos con i. Y que en las columnas nos movemos con j. ¿Sí? En j nos movemos de 0 hasta m-1. Sería el último elemento de las columnas. En i nos movemos desde 0 hasta n-1, sería el último elemento de los renglones. Si tú numeras cada entrada, es decir, esta sería la entrada 0, 1, 2, 3, pensemos en que m es igual a 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pensemos en que también n es igual a 4, ¿sí? O bueno, déjame cambiarlo. Pensemos en que n es igual a 3, para que pues no necesariamente tengan por qué ser iguales, ¿sale? Pensemos en que n es igual a 3. ¿Qué fue lo que acabo de hacer? Pues básicamente lo que hice fue numerar cada entrada. Si te fijas, eso de numerar es colocarle un índice a cada entrada, ¿sí? ¿Y por qué un índice a cada entrada? Bueno, porque este índice sería el que le correspondería a tu arreglo lineal, ¿no? Entonces, tendríamos una matriz de 3 por 4, ¿sale? Es decir, de 3 renglones por 4 columnas. Yo lo que veo es que sí, ahí debe de haber algo atorado. De 2 elementos, si lo vemos como un arreglo lineal, ¿sale? Entonces, ahora bien, como es una matriz, yo direcciono las matrices o yo accedo a las matrices a través de 2 índices, a través del índice i y a través del índice j, ¿sale? Ahora bien, yo por lo tanto, si quisiera ver esto como un arreglo lineal, tendría yo que convertir estos 2 índices a un solo índice k, por llamarlo de alguna manera, que me direccione esos elementos que van a estar en un arreglo lineal y que ni modo, tengo que representar con 2 índices a una matriz, a un arreglo de 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo es ese mapeo? Bueno, el mapeo es muy sencillo, simplemente tendría que multiplicar i por el número de elementos que hay en los renglones, sí. Es decir, que en este caso sería 4, ¿no? Entonces sería i por m, que ya sabemos que es 4, pues sí, y después sumar la posición en la cual estaría j. ¿Sí? Ese es, digamos, el mapeo, la ecuación que yo tendría que emplear para poder convertir 2 índices a uno solo, ¿sí? Y ese índice solito me permitiría recorrer o me permitiría acceder a mi arreglo lineal, ¿no? Esa es un poquito la idea de este mapeo. Este es un mapeo de 2 dimensiones a una dimensión, o si lo quieres ver así, de una dimensión a 2 dimensiones también. Podemos hacer el caso contrario, ¿no?
Pero bueno, un mapeo equivalente podría ser, por ejemplo, para 3 dimensiones, para 4 dimensiones, para 5 dimensiones, o para las dimensiones que requiera tu problema, ¿no? En este caso es de 2 dimensiones nada más. No estaba grabando. Como que no me entregó, si se fijan, el tamaño de mi arreglo. Yo hubiera esperado que SizeOfP me entregara el tamaño de mi arreglo, pero no, en realidad no me dio el tamaño de mi arreglo. Me dijo 8. ¿Quién sabe qué significa eso? Entonces, déjenme... porque SizeSum regresa un entero largo, un long. No regresa un entero como tal, ¿no? Por eso utilicé %LD, ¿no? Digamos que SizeOf te regresa un número, pero no es de tipo entero, sino es de tipo largo, de tipo long. No hemos visto aquí tipo long porque la mayoría de sus máquinas son de 64 bits. Y como son de 64 bits, pues básicamente tanto enteros como long son de 8 bits, ¿no? Perdón, de 8 bytes, perdón. Por ejemplo, déjenme imprimir aquí. Déjenme imprimir, por ejemplo, aquí un tipo int. Sí, que se involucren ellos porque si no al rato nos van a cargar el martito. Y déjenme por acá colocar un tipo long. ¿Qué pasa? Mira, te toca revisar esto, chava, para ver, aquí como estoy trabajando con un sistema, bueno, como estoy trabajando en un ambiente a 32 bits, aquí a lo mejor sí hay diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí tanto el int como el long me dicen que los dos valen 4 bytes, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con que la mayoría de las máquinas en las cuales ustedes están trabajando, pues tanto int como long básicamente son lo mismo, ¿no? Si yo estuviera trabajando con una máquina un poquito más viejita o con alguna máquina diferente, a lo mejor ahí sí pudiera haber diferencias, ¿no? Entre un int y un long. A lo mejor en otras máquinas un int vale 4 y un long vale 8. A lo mejor en otras máquinas un int vale 2 y un long vale 4, ¿no? Pero bueno, como la mayoría de sus máquinas básicamente son de 64 bits, entonces muy probablemente o trabajen con 4 ambos o trabajen con 8 ambos, ¿no? De ahí que no le he puesto, digamos, mucho interés al tipo long, ¿no? Pero nuevamente, pues lo pueden utilizar, ¿no? Ustedes no pasa nada, ¿no?